y tristemente, como os decía al principio, tan poco profesionalizado, nosotros lo hemos visto clarísimo desde el principio, hasta el punto de que gran parte del equipo que estamos trabajando, y me pongo a la cabeza para decir que no estábamos formados para ello. O sea, vosotros lo estáis muchísimo más de lo que nosotros lo estábamos al principio. ¿Dónde está ese problema y por qué eso es un problema? Porque actores que no están sumamente formados en una disciplina, como en este caso en el influencer marketing, pues como nosotros, tratamos de buscar ese nicho y tratamos de buscar esas oportunidades. Fue un poquito lo que nosotros hicimos. Al final, esa formación mía como abogado, yo creo que de alguna forma algo nos pudo ayudar. No sé exactamente qué, pero estoy seguro que en varias cosas, ¿no? Pero sí le doy mucho valor a lo que vosotros ahora estáis haciendo. O sea, creo que es sumamente importante y lo comento bastante, que os forméis y entendáis que es una nueva realidad que estamos viviendo. Aquí me gustaría entrar un poquito a qué es el marketing de influencia dentro de lo que nosotros conocemos como el concepto de marketing. Sabemos que el marketing de influencia está dentro del marketing digital y sabemos que dentro del marketing digital está esta pequeña ramita en la que usamos creadores de contenido como altavoces. ¿Como altavoces para qué? Para amplificar. Y podemos amplificar muchísimas cosas. Bien sean descargables, como nosotros, con videojuegos, bien sean entregables, bien sean, por ejemplo, y aquí sí que tenemos que ver que no todo tiene que tener una remuneración económica, bien sea también crear una comunidad en base a lo que sea, bien sea maquillaje, bien sea entretenimiento, bien sea videojuegos. Cuando creemos esta comunidad vamos a tener la capacidad de entender que la gente que tenemos a nuestro alrededor tiene una capacidad de conversión. Y eso es lo más importante. ¿Qué nos distingue al marketing de influencia con el marketing tradicional? Relativamente simple. Que el marketing tradicional no se puede medir, lo podemos estimar. Y es muy costoso. Nosotros, en el marketing de influencia, podemos medir exactamente cuánto nos ha convertido un creador, desde qué lugar, desde qué plataforma y en qué momento. Entonces podemos entender perfectamente y personalizar perfectamente los resultados de una campaña. Eso es algo que verdaderamente nos da un poder muy grande, pero a la vez es un arma de doble filo. Tenemos una capacidad de analizar datos tan fuerte que no podemos estimar. Y además es mucho más económico. Es mucho más económico porque ¿cuánto me cuesta, por ejemplo, nosotros que estamos en Forbes, cuánto nos cuesta un anuncio en cualquier página de Forbes? Miles y miles de dólares. ¿Qué impacto va a tener? Bueno, lo vamos a estimar y veremos si realmente tiene esa conversión o no. Pero es necesario. O sea, no estamos hablando de que no, es que el marketing de influencia viene a reemplazar al marketing tradicional. Siento que es un error. Y os lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque dentro de todos nuestros clientes, ese departamento de marketing del que nosotros estamos trabajando a diario con ellos, esa persona está especializada muy probablemente en marketing tradicional. Probablemente no lo esté en marketing de influencia. Estamos tratando con personas que desconocen el mercado que nosotros les vamos a proponer. Les vamos a proponer, oye, quiero que gastéis dinero en esto, pero no os puedo asegurar que esto vaya a convertir, o que tú confíes que eso va a convertir, porque los resultados nosotros sí que los conocemos. Entonces es aquí cuando tenemos que ver y pensar qué aporta este marketing de influencia, este influencer marketing. Aporta y requiere de un conocimiento total. Un conocimiento que nosotros como actor dentro de esta burbujita del influencer marketing aportamos. ¿Por qué? Porque un creador probablemente vea una marca como una vía económica para conseguir dinero. Aparte de eso, tiene que compartir unos valores. Esos valores son los que nos van a hacer, si nosotros decidimos o no, seguir adelante con esa campaña. Nosotros, y hay muchas veces que lo decimos muchas más veces que no, que sí. ¿Por qué? Porque tienes que mantener una audiencia fiel y tienes que saber a qué te estás enfrentando y qué es lo que tienes delante. En este caso, por ejemplo, tenemos que ver que, por daros un ejemplo, ¿qué audiencia estamos atacando nosotros ahora mismo? Por ejemplo, se puso muy de moda hace unos años el tema de los slots, hace un par de años. Nosotros tenemos un tipo de creadores de contenido, dentro de esos 60, 70 que tenemos en el panel, que, bueno, todos tienen una audiencia bastante joven. Y ahora indagaremos un poquito más. Dentro de esa audiencia joven, nosotros no le veíamos sentido a empezar a trabajar, por ejemplo, con slots. Eso tiene un coste de oportunidad muy grande. ¿Cuál es ese coste de oportunidad? El dinero. Y eso te puede llegar incluso a afear la relación con tu creador. Entonces, es aquí donde aparece una agencia de talent managing como MCR para hacerle llegar al creador no solo aquellas campañas suyas
sino también acompañarlo en todo el proceso. Todos los chicos con los que nosotros trabajamos, sean Rivers, Mariana, Bobby o Ibai, todos ellos, o el propio MrBeast, si es que da igual, todos ellos no dejan de ser personas igual que todos nosotros. Altamente probable vosotros tenéis muchos más conocimientos que ellos, seguro. Pero su vida cambió de un día para otro. Y nosotros hemos vivido ese camino. Nosotros hemos vivido cómo lanzar una campaña con Willy Rex hace 6 años era muchísimo más fácil que lanzar, pues lanzamos una, si no me equivoco, ahora 7 días con ellos. ¿Por qué es mucho más complicado? Porque ellos ya no son tan cercanos. Este sector que se está profesionalizando tiende a, en el caso de Ibai, por ejemplo, tiende a dejar de ser un creador de contenido para ser una empresa. Ya no grabamos vídeos con una Sony Alpha, sino la grabamos con un equipo de producción. Dentro de esta profesionalización de la que os hablo, es donde aparecemos nosotros. Es completamente necesario que todos estos chicos, de inicio a fin, tengan un acompañamiento. Y como os digo, nuestra función no es solo económica y de intermediar entre marca y creador, sino también acompañarlos en todo el proceso. ¿Por qué? Porque es necesario que en su fase creativa ellos tengan un apoyo. Pero es aún más necesario que en aquel momento en el que tengan una mala relación con su pareja, con su hermano, con sus padres, que nosotros también estemos ahí. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas somos personas que entendemos la realidad que ellos están viviendo. Y como la entendemos, la multiplicamos por 70 diario y tenemos un equipo dividido en eso, les acompañamos en todas las facetas de su vida. Por eso yo antes os ponía el ejemplo de Mariano de Rivers, por ejemplo, ¿no? que son locales de aquí, y es cierto que son las personas que más han trascendido, que más lejos han llegado probablemente dentro de vuestro país, rompiendo mucho las fronteras, ¿no? Y nosotros lo vimos muy claro con Kings League. Cuando nació Kings League, por daros un ejemplo que creo que es bastante útil, nosotros fuimos de las primeras empresas. Tiene sentido porque al final Kings League está en Barcelona, es de Cosmos. Nosotros fuimos de las primeras empresas que se lanzó con un patrocinio en Kings League. Cuando era un boceto, cuando nosotros nos presentaron el proyecto era un boceto, únicamente, no había nada. Nos dijeron que había 14 chicas y chicos que iban a ir detrás de un balón en un 7x7 y a ver qué sucedía. Y que eso iba a tener muchísimo alcance. Pues nosotros decidimos entrar con un cliente nuestro después de presentar el proyecto. Funcionó muy bien. Pero, ¿qué sucede? Que a pesar de funcionar muy bien, tiene un riesgo sumamente alto. ¿Por qué? Porque si esa iniciativa que nosotros estamos trasladando, que apostamos por los creadores de contenido, y finalmente no funciona, lo más que puede pasar es que quien se vea resentido somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay pocos actores especialistas en lo que nosotros hacemos. Y como os digo, eso es un riesgo. Es un riesgo y es una oportunidad también para vosotros. ¿Por qué? Porque estáis en un momento tan sumamente bonito y en un momento de crecimiento tan grande que la industria requiere de nuevo talento. Porque a pesar de ser una industria nueva, estamos en un punto en el que muchísima gente ya lleva 6, 7, 8, 9 años. ¿Y eso qué genera? Genera un quemazón, genera falta de ilusión, genera recurrencia y genera algo que en muchas ocasiones es hasta complicado, lo podemos vivir en nuestro día a día, que es perder la ilusión por lo que hacías al principio. Eso que vosotros estáis haciendo ahora, charlas como las que estamos teniendo aquí, yo probablemente hubiera deseado por escucharlo hace un tiempo. ¿Por qué? Porque me hubiera podido servir y me hubiera podido ayudar para entender qué es lo que estamos haciendo y a dónde querer llegar. Es mucho más fácil querer llegar a un sitio cuando tienes una meta. Y es mucho más complicado cuando el camino es difuso y no sabes dónde vas a llegar. Nosotros decidimos ir a todas, ir a buscar ese resultado y abrir MCR, dejar los trabajos que teníamos, dejar lo que nos habíamos formado para llegar, bueno, a confiar en youtubers, tiktokers y streamers de Twitch que creíamos que podían tener sentido. Entonces, a donde quiero llegar es que estáis en un punto que creo que a muchos les gustaría estar. Estáis en unas carreras, en una formación que tiene muchísimas salidas. Y como os digo, habrá muchos de vosotros que tirarán por el lado más tradicional, incluso igual alguien de aquí nos cruzamos en el camino laboral de aquí un tiempo.
y nos estamos intercambiando correos para cotizar los talentos. Ojalá. ¿Por qué os digo eso? Y justo lo comentábamos ayer, porque es el momento de que empecéis a buscar currículums y a lanzarlos. Es el momento de que busquéis oportunidades en nuevos mercados como el nuestro. ¿Por qué? Porque necesitamos, la industria necesita y requiere de nuevas cabezas pensantes que nos den ese nivel de profesionalización que aún los actores que estamos ahora no hemos sido capaces de encontrar. Que no es malo, pero seguimos creciendo, nos seguimos equivocando. Tú hablas con un creador de contenido y no sabe qué es una factura, por daros un ejemplo, en un 80% de los casos. Ni qué es el IVA, ni sabe que cuando tienes que cotizar una campaña hay que restarle el IVA. Bueno, ya me jodería. Pero bueno, es parte de eso, pero es normal. Ellos saben prender una cámara y trabajar, al igual que yo sé coger un micro y poquitas cosas más en mi vida, pero cada uno con sus limitaciones y con sus cosas, ¿no? Pero esa es la fase de aprendizaje que vosotros aportaréis el valor de aquí un tiempo. Yo os quisiera preguntar, para adentrarnos un poquito más en lo que hacemos, ¿quién de aquí juega? Es gamer, vamos a decir. Va, sí, un poquito más, alguno más hay. ¿Qué te gusta? ¿A qué juegas? ¿Consola o...? Consola. Bueno, consola móvil, da igual. La única que no tengo es la Nintendo Switch, pero en general lo que más juego es Valorant y Minecraft. Y Minecraft, brutal. ¿Quién más? ¿Quién más me voy a levantar la mano? ¿A qué juegas? Claro. ¿Quién más? ¿Quién más me había levantado la mano? Cuéntame. Call of Duty, perfecto. Te voy a dar códigos ahora al salir, acuérdame. ¿Qué juegas? Rainbow Six, brutal. Si es para móvil te doy códigos también. ¿Qué más quiere? ¿Quién más juega? Todos con los 4 con los que hemos estado. ¿Tú? ¿A qué juegas? Me gusta el estilo. También te voy a dar códigos. Acuérdamelo al salir. ¿Qué sucede? Que nosotros trabajamos directamente con algunas de las desarrolladoras más importantes de videojuegos. Nosotros, por poneros un ejemplo, somos la agencia exclusiva de representación de Call of Duty para Activision. Aquel chaval. Entonces, eso lo que nos otorga es tener la capacidad de ver o de que vosotros veáis lo que nosotros llevamos tiempo trabajando. En el caso, por ejemplo, de Minecraft, que tú me comentabas, nosotros trabajamos directamente con Mojang, por ejemplo, hace un mes y medio para hacer un récord Guinness con Bobbycraft, por ejemplo. Nosotros ahora mismo somos la agencia que tiene creadores de contenido más grandes de Minecraft en habla hispana. Algunos de los creadores que puedas conocer, véase Bobbycraft, Neocraftero, Agüita, Xturbo, todos esos chicos están con nosotros. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos esa capacidad. Tú seguramente, si te has visto algún vídeo en algún momento, tienes la capacidad de ver algunas de las publicidades que nosotros hemos hecho. Porque es súper interesante, por ejemplo, que me menciones Minecraft, porque es un juego de ordenador. Ese es el target perfecto que nosotros tenemos cuando nos viene un publisher de ordenador, especialmente de Steam, por ejemplo, y nos dice, quiero promocionar un juego. Ese es el target al que nosotros atacaríamos directamente. ¿Por qué? Porque es un juego de consola, con un target de audiencia bueno y es masivo. Ese es el tipo de target que nosotros estaríamos atacando. Por ejemplo, cuando comentábamos Call of Duty. Call of Duty tiene muchísimas cosas buenas, entre ellas es todo el equipo humano que está detrás, con el que trabajamos cada día. Dentro de poquito tendremos algunas cositas aquí en Ciudad de México, que llevan muchísimo trabajo y muchísimo sudor a las espaldas, con algunas de las celebridades más grandes. Ahora, por ejemplo, tenemos la salida de Season 3. Y aquí es donde nos viene el publisher 6-7 meses atrás y nos dice, ¿cuál será la estrategia de creadores de contenido que me vais a dar para este contenido que va a salir? Estos contenidos que vosotros veis ahora quizás están planeados de a meses. Y ese es el punto que nosotros tenemos que ver. Cómo a una marca, a un cliente, vamos a centrarnos ahora en gaming, por ejemplo, nosotros vamos a planificarle de inicio a fin una campaña. Fase 1, que es la más fácil, entender las necesidades del cliente y especialmente los objetivos.
lo mismo que me venga una marca, por daros un ejemplo, de cosméticos, que quizá lo que quiere es una conversión en tienda o en su tienda online. Por ejemplo, Ubisoft cuando nos pregunta por Rainbow Six, como decía vuestro compañero. ¿Por qué? Porque una cosa es sumamente fácil de traquear. Yo cuando vosotros me decís, baja, bueno, no sé, vamos a promocionar la VPN de turno, en ese momento, para nosotros es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos una store a la que ir, creamos un link traqueable y empezamos a ver. Venga, VPN. ¿Para qué la vamos a usar? ¿Para teléfono? ¿La vamos a usar para ordenador? Perfecto. ¿Qué tipos de creadores vamos a ir? Entendemos que el target está desde los 16 hasta los 25. Perfecto. ¿Qué creadores llegan a eso? Y aquí es donde nacen dos caminos. Creadores nicho o creadores celebridades. Creadores nicho como por ejemplo algún chico de informática, Nate Engil, por ejemplo, que nos va a dar MPCs. Es un perfil perfecto informático que nos va a hablar sobre un producto que su audiencia que está viendo muy probablemente sea un target perfecto. Pero va a tener una audiencia mucho más pequeña que si de repente le decimos a Auronplay que tiene que promocionar ese mismo producto. ¿Por qué? Porque Auronplay tendrá lo que nosotros le llamamos un awareness muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque va a tener un alcance muchísimo, pero muchísimo, igual 100, 200 veces más. ¿Con eso qué quiere decir? ¿Que es mejor un creador celebridad que un creador pequeño? No, para nada. Ni tampoco al revés. Un creador grande lo que nos da es un alcance gigante. ¿Y ese alcance gigante qué es lo que nos otorga? Pues una visibilidad, un posicionamiento de marca muy bestia. Que eso sobre todo lo trabajamos mucho en momentos de lanzamiento. Cuando hay un nuevo producto, os fijaréis, de lo que sea, que se trabaja más con creadores de contenido o con celebridades mucho más grandes. ¿Por qué? Porque no buscamos un impacto de conversión. Lo que buscamos es asentar ese producto o servicio en el mercado. Una vez lo tenemos posicionado, la gente ya sabe que existe, es una vez cuando nosotros ya hemos definido y ya tenemos el producto muy posicionado, es cuando entramos a creadores muchísimo más chiquitos o muchísimo más anichados. ¿Por qué? Pues porque es la mejor forma de convertir. Convierte más un creador pequeño que un creador grande porcentualmente. No en número, porcentualmente. Y también económicamente. Es mucho más económico trabajar con un creador que nos va a dar 100.000 visitas que con un creador que nos va a dar 1.000.000 de visitas en un vídeo. Aquí es donde viene el por qué MCR dejó de trabajar con streamers. O trabaja muy poquito con streamers. Todos los nombres que os he dicho son nombres de creadores que habitualmente están en YouTube o están en TikTok. Y eso, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, una de las cosas que nosotros más vemos comparativamente con Europa es que Free Fire aquí es un juego de referencia. O sea, Free Fire aquí es un juego básico total. Dime. Al final tiene su... O sea, es, vamos, un juego de referencia aquí, sobre todo porque supo entender qué es lo que, bueno, los países necesitaban. Y lo supo entender porque supo entender que igual había móviles, conexiones que tenían menos capacidad de la que en otras partes, por ejemplo, en Estados Unidos, estaban vendiendo. De una necesidad generó un negocio. Y eso es una de las mejores cosas que le ha pasado a Garena. Además, Garena después supo explotar súper bien los creadores de contenido. Los creadores de contenido y esos programas de creadores de contenido que además impactaron muchísimo en el formato vertical. Que aquí es donde viene uno de los puntos interesantes. El formato vertical, ¿qué nos ha dado? Nos ha dado viralidad muy, muy rápida. Tú puedes ser viral sin ser conocido. Depende de un algoritmo que va a ser el que nos vaya a dar, bueno, finalmente ese alcance o no. El contenido vertical tiene unas cosas buenas y unas cosas malas. Las cosas buenas son que es muy fácil, si de aquí nos pusiéramos a subir el mismo vídeo cada uno, exactamente el mismo, a la misma hora, en el mismo momento, es altamente probable que uno de los nuestros se viralizara. Si tiene un poquito de gracia y un poquito de chicha. Eso es un peligro, en cierta forma, y genera un problema gigante. ¿Cuál es ese problema? Que no genera comunidad. Por eso los creadores de contenido vertical, un TikToker, va a vender mucho menos que un YouTuber. Siempre. ¿Por qué? Porque tú dejas de generar comunidad
cuando recibes 60 impactos en 5 minutos, scrolleando a lo bestia, y cuando te estás 20 minutos viendo un vídeo de Willy Rex en Karmaland 4. ¿Sabes? Ahí sí que generas una comunidad muchísimo más grande. Entonces es por eso que nosotros, dependiendo de lo que busquemos, de esa fase 1 que os he dicho con el cliente, veremos a qué plataforma impactamos. Quizá, si nos apetece muchísima viralidad, vamos a impactar, por ejemplo, un contenido vertical y empezaremos a usar creadores de contenido verticales. Véase, jugadores de Free Fire si queremos promocionar Rainbow Six Mobile, por ejemplo. Y bien sea, por ejemplo, si queremos, hablando como hablábamos de las VPNs, pues nos iremos probablemente a un pre-roll de 60 segundos antes de empezar un vídeo en YouTube o en el primer cuartito del vídeo, que es lo más habitual, ¿no? Entonces, una vez hemos definido en esa fase 1 qué plataformas, hemos definido qué objetivos, qué es lo que buscamos, ya sabemos que nuestra marca ficticia que estamos idealizando, lo que busca es más conversión, menos visibilidad, más visibilidad, pero más conversión que visibilidad. Por tanto, ya sabemos a qué tipo de nicho tenemos que atacar. Muy probablemente, si a mí una marca nos dice, mira, queremos muchísima más conversión que visibilidad, ya nuestra mente irá directamente a creadores no tan grandes, muy anichados a lo que estamos vendiendo. Entonces, si es, por daros un ejemplo, la VPN que comentábamos, yo sé que me puedo ir a un creador de contenido de viaje y me será muchísimo más simple convertir. ¿Por qué? Porque el tipo de audiencia que le ve es más probable que sea una audiencia viajera, una audiencia que en algún momento vaya a consumir ese producto. Una vez hemos definido qué creadores vamos a buscar, se lo pasamos a la marca. Y es la marca la que decide qué es lo que nosotros, o el budget que nosotros vamos a tener. Dependiendo del budget, escogeremos más o escogeremos menos. Y aquí es donde entra nuestra guerra habitual de cuánto dinero se quiere dar al marketing tradicional y cuánto a los creadores de contenido. Y tiene todo el sentido del mundo. Pero aquí es nuestra guerra y es donde nosotros tenemos que mostrar resultados. Entonces, bien sea y ya esté definido a qué creador de contenido o cuántos vamos a tener en esta campaña, entramos en lo que nosotros le llamamos una fase de briefing. ¿Qué es el briefing? Sería básicamente tratar de conseguir todas las llamadas a la acción que vamos a tener a lo largo de nuestro anuncio. Bien sea que tiene una nueva actualización, que funciona nuestra VPN ficticia en muchos más países y que tenemos una promoción exclusiva. Una de las cosas más chulas que siempre me gusta mucho comentar es el tema de los códigos de descuento, que estoy seguro que vosotros lo veis en cualquiera de los anuncios que al cabo de un día veáis. ¿A qué me refiero? Me refiero a cuando vosotros veis, usa mi código Pepito20 y te vamos a dar un 20% de descuento en este producto. En el fondo lo que estamos haciendo ahí nosotros no es daros un descuento a vosotros, es hacer un estudio de mercado de ver cuánto está convirtiendo ese creador de contenido y en qué tipo de target. Nos sale más barato daros un cupón de descuento que no buscar una auditoría externa que nos diga quiénes son nuestros clientes potenciales y cuánto ha convertido un creador de contenido. Entonces, eso es interesante de ver porque cuando nosotros vemos que hay un código que se ha usado 300 veces, además de haberse usado 300 veces, nos habéis ayudado comprando. Es decir, nos habéis pagado ese estudio de mercado, que no está mal, es necesario y vivimos de eso, si no, no estaríamos aquí. Pero ese es el porqué muchas veces de estos sistemas de referidos. Los sistemas de referidos nos ayudan muchísimo a entender qué es lo que hay detrás de un creador y qué capacidad de conversión tiene. Ojo, no quiere decir que un creador de contenido, porque no tenga esa capacidad de conversión, sea un mal creador de contenido. Al contrario. Hay otras vías de conversión que son las que iremos midiendo, ¿no? Entonces, retomando esta segunda fase de briefing en la que tenemos nuestros códigos de descuento, nuestras llamadas a la acción, ya sabemos exactamente qué queremos promocionar. Vamos a la tercera fase, una tercera fase de ejecución. Aquí es donde nosotros más aparecemos, ¿no? En la que fijamos unas deadlines, fijamos unas fechas, en las que decimos, en tal fecha te vamos a entregar ese draft para que los podáis aprobar y podáis ver cómo funciona, en qué punto estamos, cómo hemos trasladado ese brief a una forma creativa dentro de un vídeo orgánico nuestro. Entonces, dicho esto, entramos ya en la fase de publicación. Una vez todos los vídeos los tenemos aprobados, no sin dificultades, trabajar con chicos de
16 a 25 años, famosos multimillonarios, a veces es complicado. Muy complicado. Y hacérselo entender al cliente aún lo es más. ¿Por qué? Porque, como os decía, todo radica en una pequeña falta de profesionalización de nuestro sector que tenemos que ir corrigiendo poco a poco. Entonces, en esta fase de envío de vídeos, de aprobar un vídeo, más o menos nos puede tomar una semana, quizá 2, quizá 3 días, si es súper urgente. Ya viene la fase en la que vosotros veis ese anuncio publicado. Y entra quizá la parte más entretenida, que es la de ver qué performance está teniendo. Y la performance puede afectar dependiendo de la plataforma, dependiendo del algoritmo. Pero por daros un ejemplo, y estoy seguro que esto de vosotros ya lo veis, YouTube tiene un algoritmo muchísimo más estable del que puede tener TikTok. ¿Por qué? Porque con YouTube sabemos que si un creador tiende a tener unas visitas estables, altamente probable esas visitas se van a replicar. Yo sé que si Bobbycraft tiene 700.000 visitas por vídeo, es muy probable que el vídeo que suba hoy por lo menos tenga medio millón. Hay vídeos que pueden ir mejor, hay vídeos que pueden ir peor. ¿Qué sucede con TikTok? Que no es así. Y además TikTok banea los anuncios. Y es normal, es racional que los banee. Porque si un vídeo va mal, si una publicación nuestra en TikTok va mal, nosotros lo que haremos será hacer pay media. Nosotros vamos a pagar por esos anuncios. De una forma inorgánica, pero de un contenido orgánico. Entonces las plataformas de contenido vertical habitualmente, cuando hay una promoción a escondida, aunque sea lo más orgánicamente posible, se corta mucho el reach de ese vídeo. Y vais a ver que esos vídeos igual llegan a 10, 15 veces menos de lo que tendría que llegar de forma habitual, cosa que no pasa y no sucede con YouTube. Sabiendo eso, es algo que nosotros tenemos que establecer desde el principio. Los riesgos que atañe según qué plataforma. No todo es maravilloso, porque en YouTube después puede ser que va a ser muchísimo más caro que un vídeo en TikTok, y además de ser muchísimo más caro, de repente igual en TikTok pasa todo lo contrario, nos engancha 20 millones de visitas. Hace bien poquito hicimos una campaña con Pipe, no sé si lo ubicáis, a Pipe Pum. Hicimos una campaña con Doritos y TikTok. Él es un viejo amigo de la agencia y un buen amigo también. Y aquí es donde nos encontramos con que ese vídeo alcanzó 30 millones de visitas. Y te paras a pensar y dices, qué barbaridad. Y nos pasó justo lo contrario con otra chica que se llama Mara, que es otra creadora que tenemos en la agencia, y que el vídeo alcanzó 100.000 visitas. Tuvimos que gastar muchísimo más para que tuviera el reach esperado por el cliente, ¿no? Entonces ya tenemos esta fase de publicación hecha. Después de esa fase de publicación nos vamos a la fase de reporte. Vamos a analizar esos datos que han sucedido a lo largo de esta campaña. Para entender los datos básicamente se necesita experiencia, no es más. Experiencia y unas buenas herramientas. Nosotros tenemos un CRM bastante chulo que nos da acceso directamente a ver qué performance ha tenido esa campaña. La medimos por 3 cosas, vamos a decir. La primera de ellas es el alcance que ha tenido, las visitas, puro y duro. Es público y se ve todo. Somos capaces de ver que si un vídeo ha tenido un alcance habitual o normal, estamos dentro de los parámetros que habíamos hablado. Aquí viene la segunda fase, que es la fase del engagement, que son los likes y los comentarios. Es una formulita matemática que nos compara los likes y los comentarios, es decir, la interacción que ha tenido ese vídeo, con el nivel de visitas que ha tenido. Suelen tener muchísimo menos engagement los creadores celebridades que los creadores chiquititos. Los creadores chiquititos suelen recibir muchísimo más apoyo de lo que recibe un creador grande porcentualmente. De 1 millón de visitas igual tienen 100.000 likes y un creador chiquitito igual de 10.000 visitas tiene 2.500 likes. De un 25% a un 10%. Por eso digo que a veces los creadores nicho, los creadores nano, los creadores micro, tienen una capacidad de conversión muy grande. Y eso que nosotros no lo trabajamos. Nosotros trabajamos solo con creadores mega, con creadores macro. Aquellos creadores que pasan el 1 millón de suscriptores en todas sus redes. Pero aquí es donde viene esta última fase que estábamos comentando de reporte, de entender qué coste ha tenido. ¿Qué es lo que nos pide el cliente? Aparte de conversión, nos pide coste. ¿Cómo medimos el coste? Nosotros tenemos un KPI llamado CPM, que nos da el coste por 1000 visitas, y tenemos otro que se llama CPA, que es coste por adquisición, y nosotros vamos al tracked link, que puede ser un Bitly, por ejemplo, el mítico Bitly que veis debajo de la descripción de YouTube, da clic aquí para X,
Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta de cómo ha funcionado. Cuando ya sabemos cómo ha funcionado esta campaña, es cuando vamos a ver definitivamente qué valoración le damos a todo ese briefing inicial que hemos hablado en esa primera fase. Entonces, aquí es cuando nosotros medimos y sacamos resultados. Y aquí es donde se mide la fuerza, por ejemplo, de una agencia. ¿Por qué? Porque si los resultados no son buenos, lo que pasa es que nosotros como agencia, con el trato que tenemos con los creadores, tenemos la capacidad de decirles, oye, resubamos ese vídeo en otra plataforma. Lo tenemos en TikTok, vamos a resubirlo en Shorts. Lo tenemos en YouTube y no ha funcionado bien, vamos a tratar de darle otra oportunidad al cliente. Resubamos esa parte en un siguiente vídeo. Eso el marketing tradicional no nos lo va a dejar hacer, pero nosotros sí podemos. Pero para eso necesitas tener una relación muy cercana con los clientes. Yo eso se lo puedo pedir a Bobby, se lo puedo pedir a Arta, se lo puedo pedir a cualquiera de los creadores que tenemos en la agencia, pero nadie más se lo va a poder pedir, por lo menos a nuestros talentos. Ese es el valor añadido que nosotros como agencia estamos dando. Conocer a los chicos, tener un trato humano con ellos y sobre todo entender que si los resultados no son buenos, tenemos una capacidad de solucionarlo. ¿Qué sucede? Que cuando nos viene la marca X, Scopely, por ejemplo, y nos habla de un evento orgánico que necesitan 10 creadores de contenido en Ciudad de México, como sucedió el año pasado y aquí el bueno de Héctor nos ayudó a llevar. Nosotros tenemos esa capacidad de levantar el teléfono y decir, oye, mira, quiero que me vengan y que vengan sin cobrar, les pagaremos los viáticos como mucho, los Ubers, y depende de cómo el hotel. Pero ellos van a venir, ¿por qué? Porque tienen esa confianza, ese vínculo creado. Eso sucede muchísimo en PR. Habrá muchos de aquí que también tiraréis por otro lado, tiraréis por el PR. Es otra vía de trabajo que nosotros, por ejemplo, dentro de la agencia no tenemos, pero que hay otros compañeros que son muy válidos en esta parte y el PR a nosotros nos apoya mucho. Cada vez que hacemos una amplificación con un creador, tratamos de tener una amplificación en medios. Entonces es algo que estoy convencido que algunos de vosotros, en un dado caso, también acabaréis trabajando. Dicho esto, hemos hablado un poquito de esas fases, de esos puntos. Os pediré que no seáis recelosos. Hay dudas, preguntas, aprovechar que estamos aquí de mientras y después seguimos. ¿Cuántos talentos manejan? Pues mira, ahora mismo estamos manejando alrededor de unos 70. Me parece que exactamente son 72. ¿Y tienen como un máximo o un mínimo? Es una de las discusiones justo que ahora estamos teniendo y me parece súper interesante. Contra más creadores tienes, peor servicio das. Porque necesitas más recurso humano. Entonces, contra más chiquitita es la agencia en la que tú trabajas, más fácil es conocer las situaciones de cada uno de los chicos. Contra más grande es, yo no recomendaría una agencia que tuviera más de... Yo creo que 30 creadores es mucho. Nosotros estamos en un punto que es que hemos anichado tanto que no hay otras opciones para esos creadores. Y si nosotros no los aceptásemos, llegaría a un punto que generaría una situación de monopolio. De que nosotros solo trabajaríamos con nuestros creadores. Ahora mismo, en cuanto a gaming, no va a ser una agencia más grande. Es por lo que nosotros estamos absorbiendo más talento. Pero no obstante, hay que ir con mucho cuidado para no perder esa esencia y ese cariño de trabajar con ellos. Sentiros libres, cositas, preguntas. Todo ellos. Me llama la atención en términos de los creadores de contenido que tienes, ¿cómo funciona? Tú les dices lo que tienen que decir o el programa de, no sé, supongo que les mandas la actualización, ellos la empiezan a jugar, pero ¿cómo te aseguras que van a decir lo que tienen que decir? Pues mira, súper interesante. Si volvemos a esa fase 2 de la que hablábamos antes, de publicar, nosotros lo que hacemos es, hay dos formas. No todas las promociones que veis las graban los creadores. De hecho, os diría que la gran mayoría las grabamos nosotros. Nosotros tenemos gente dentro de la agencia que los chicos entienden en el juego, entienden lo que van a decir, porque después van a tener que poner la voz en off,
han tenido que entender de cómo funciona, pero no obstante no siempre son ellos los que graban ese modelo, sobre todo por cuestión de tiempo. Ellos prueban el material, ellos prueban el juego, pero tú en esos 60 segundos necesitas poner el impacto máximo, cómo estás ganando una partida, cómo te has sacado una MOA y cómo de repente has conseguido esta victoria magistral. Igual el creador no tiene tiempo porque no es un pro player, no tendría mucho sentido bajar del autobús y de repente en Fortnite que te maten y quedes 80. Entonces nosotros sí que una vez tenemos ese vídeo en base a ese PDF que nos ha mandado el cliente, es cuando nosotros lo mandamos a aprobación. Siempre pasa por un primer filtro nuestro, vemos ese vídeo, entendemos cómo ha sucedido, si se atañe a lo que ponía en ese PDF, y una vez sabemos eso, se lo mandamos a la marca. La marca lo visualiza y lo aprueba o lo cambia. Y nos pide cambios. Habitualmente suelen haber un par de rondas de cambio. Y en esas rondas de cambio son en las que nosotros viene de vuelta ese video con cambio en el segundo 26 y cambio en el segundo 50, en el que requerimos que ponga más imágenes del juego y que diga la palabra descarga. Eso es habitualmente lo que nos suele pasar. Suelen haber un par de idas y vueltas en todas las campañas. Y luego, por ejemplo, he visto algunos creadores de contenido que te critican, digamos, en sentido negativo. ¿Ustedes lo permiten con sus creadores, con sus influencers? O sea, ¿te refieres a una marca o a un Si producto? vamos a suponer que va a hacer algún comentario negativo de Fortnite, que diga, no, sí, pero llegando al, no sé, ¿no? El nivel 25 está fallando, pero pruébalo de todas maneras. Ustedes permiten estos comentarios negativos que harían que la gente diga, ah, sí, es honesto, no está estimulando. En una publicidad pagada no tendría sentido que la marca se gastara dinero para hablar mal del juego. En de forma orgánica sí. Nosotros no tenemos problema en que los chicos hablen y digan. Hemos tenido con Activision, por ejemplo, hemos tenido casos de que hay creadores con exámenes. Siempre hay creadores que van a decir lo bueno y van a decir lo malo. Y es parte del juego. En menciones pagadas, porque dentro de esas menciones pagadas siempre te obligan a alinear a unas ideas básicas y positivas sobre el juego. Y por último, supondría yo que me dirás en euros, pero ¿cómo contratas? ¿Los contratas por mención, los contratas por semana, por mes y más o menos cuánto costaría? O sea, el coste depende del creador y de los entregables. Por darte un ejemplo, te hablo en dólares. El coste por 1000 visitas se está pagando entre 2 y 3 dólares, más o menos. Y si estamos trabajando en un precio fijo, pues es muy relativo a lo que pueda cobrar cada creador. Entonces, pues en base a eso nosotros vamos tomando esas medidas para ver qué precios son los que nos van a... O sea, dependiendo de los entregables, como te decía, va a tener un precio, va a tener otro. Hay dos tipos de campañas habitualmente, que es la campaña larga, aquella campaña por la que contratamos un creador para que sea lo que nosotros le llamamos un embajador de la marca. Suelen ser contratos que requieren una exclusividad, no tendría sentido estar con Logitech y con HyperX, depende, si tú estás con unos periféricos te pago para eso, y sucede mucho con bebidas energéticas, por dar un ejemplo. Nosotros cuando cerramos deals con Monster, cerramos deals solo con Monster, para que ese creador tenga un fondo y ese fondo esté brandeado por esa marca, ¿no? Entonces, aquí es donde tendría un precio porque no suelen haber menciones. Y después puede ser que sea un contrato a largo plazo que tenga tantas menciones, por ejemplo, una vez al mes. Entonces ahí sí que podría llegar a tener algo de sentido y algo más de coste. Y después son acciones puntuales que son las más habituales. Hay una actualización, hay un nuevo producto, hay un nuevo servicio, entonces yo lo que hago es darte el coste de esa acción única. Lo que pasa es que nosotros como agencia no cerramos solo un creador, habitualmente cerramos creadores de bloque. Entonces cerramos igual 15 creadores para hacer una mención. Y es donde entran todas esas fases de las que hemos estado hablando antes. Resulta paradójico, ¿no? Me quedé pensando en eso, perdón si estoy demasiado. Pero me quedo pensando en que es paradójico porque un creador de contenido para hacerlo tiene que ser, digamos, una postura crítica a favor y en contra, pero una vez que llega a ser tiene muchas más likes y pues entonces tiene que ser solamente a favor de la marca.
Está interesante ese camino. Tiene sentido, pero es como si Volkswagen hiciera un anuncio pinchándose la rueda, que no tendría sentido, o con el motor quemado. Entonces, ahí es donde, o sea, es curioso y te agradezco la pregunta, ¿eh? De hecho, una de las cosas que tú me preguntabas me daba enlace a mencionar algo que también es muy chulo, que nosotros poco a poco estamos haciendo, que es el branded content. O sea, nosotros cuando ese posicionamiento de marca sin mención, eso sucede muchísimo, como os digo, en bebidas energéticas. Red Bull, por ejemplo, es el ejemplo perfecto de cómo generar branded content de una marca. El caso de Barbie, por ejemplo, fue un caso súper sonado. Y mira, en algún momento de la vida podríamos hablar de eso porque es un nicho súper interesante y que nosotros estamos intentando trabajar. Gracias, Sergio. Todo ellos. ¿Cómo cuando ustedes, no sé, contratan a un creador o algo así, que tienen todos sus grupos de creadores, cómo saben con qué, o sea, obviamente ustedes dan entrada a las campañas, pero cómo es el proceso de saber con esta sí puedes trabajar, pero con esta no? Te entiendo, te tomo la palabra. Depende mucho, o sea, por darte un ejemplo, y me parece súper interesante. ¿Qué método de selección tenemos para escoger a los creadores para una marca? Habitualmente necesitas tener muchísimo conocimiento de tus creadores. ¿Por qué? Porque si tú ves que hay un creador que convierte muchísimo, egoístamente y empresarialmente te interesa tenerlo para campañas y clientes nuevos. ¿Por qué? Porque la marca y el cliente va a haber una capacidad de conversión muy bestia y eso es lo que te interesa. Nosotros tratamos de ser salomónicos con todos los chicos de la agencia y chicas que tengan el máximo de equidad e igualdad entre ellos. Es imposible que sea así, porque lo que os digo, un Bobby Craft va a tener muchísimo más impacto del que pueda tener un creador más micro que llevemos dentro, ¿no? Entonces, habitualmente lo seleccionamos uno por el budget, según el presupuesto que tengamos, si podemos llegar a creadores más grandes, siempre tratamos de, y otro siendo lo más equitativos posibles, que no haya un creador que tenga 25 campañas en 2 meses y otro que tenga 1, porque no sería justo. Entonces, el paraguas de la agencia trata de ser lo más justo posible. ¿Qué hacen cuando algunos creadores o sí, creadores que tengan están como involucrados en algún problema que empieza a salir y la marca los contacta a ustedes como ¿o qué pasa en esos momentos que ustedes también se dan cuenta? A lo mejor todavía la marca no les habla, pero ustedes se dan cuenta, ¿qué hacen? O lo quitan completamente de la grabación. Lo que nosotros tratamos de hacer es que la marca no se entere. Eso es lo principal. Si ha habido... O sea, es muy bestia, ¿eh? O sea, hemos visto cada una de ostras, borra este tweet que mañana no comes, ¿no? Entonces ahí es donde está, nosotros tenemos que ser, o sea, nosotros como agencia tenemos que ser el filtro perfecto para que la marca se entere de lo menos posible. Si aquí hay un incendio, aquí estamos nosotros, aquí está la marca, aquí está soleado y aquí hay fuego. Entonces nosotros tenemos que balancear. Hay en ocasiones en los que te viene el cliente y te dice, oye, mira, que está sucediendo esto con este creador, según el nivel de gravedad que tenga, ¿no? En España, por daros un ejemplo, sucedió con Wismichu, no sé si alguno lo ubica. Sí. En su momento, por ejemplo, YouPlanet es otra agencia española, colegas nuestros, y cuando todo esto sucedió, en su momento que tuvieron una polémica fuerte, o hace bien poquito que eso lo vimos nosotros de cerca, con Reborn y Auron, que justo estamos cargando una campaña con Auron, y hay que ser muy meticuloso, porque cuando recibes ese mail del cliente avisándote de lo que tú ya sabes y que le estás intentando ocultar, es jodido. Pero bueno, ahí te daría la respuesta. ¿Qué opinas de los creadores de contenido que no están con la agencia? Que solo tienen como un manager para ellos o que ellos mismos manejan para las colaboraciones. Pues mira, te diría que según el tamaño. O sea, si tú eres una celebridad gigante, no necesitas tener una agencia porque probablemente tú seas una vía de ingreso de campañas. No obstante, como os decía antes, la agencia no solo trae campañas. La agencia tiene relación con TikTok, con YouTube, con Twitch. ¿Qué sucede? Que tú el día de mañana, por ejemplo, estás pasando muchísimo en Twitch, tienes salas de espera. Salas de espera que lo que te están haciendo es quitarte viewers a ti y monetizarlas.
Entonces, nosotros, si tú estás solo, es altamente probable que te cueste mucho más. Pero nosotros, como embudo con la plataforma, en menos de una hora eso se ha retirado. O cuando te hackean TikTok, por ejemplo, o te hackean YouTube, tenemos la capacidad de, en horas, solucionarte ese problema. Todo eso fuera de campañas de pago. Sobre creadores más chiquititos. Yo creo que los creadores más chiquititos deben de tener un acompañamiento en una agencia porque cada vez hay más creadores, cada vez hay más influencers, cada vez hay más... O sea, hay que buscar la forma. Es muy difícil que te venga Pepsi y se fije en ti si eres un creador, incluso te diría de tamaño normal, incluso normal grande. ¿Por qué? Porque aquí ya hay un proceso de diligence, de que Pepsi no va a firmar un contrato con una persona física sola. Lo hará si es MrBeast, lo hará si es River, si es Auronplay o si es Ibai, pero no lo va a hacer probablemente con un creador, aunque sea medio grande, te diría, probablemente no lo vaya a hacer. Entonces nosotros lo que hacemos es la pasarela burocrática con la marca. Nosotros estamos dados de alta con las marcas, dados de alta con las plataformas y nosotros ya cerramos de nuestro lado con nuestro equipo todo lo que son las cositas pequeñas, pagos, contratos, NDAs y demás. Así que, agarrándote la pregunta, yo creo que si es un creador chiquito tiene bastantes posibilidades porque te va a ayudar a impulsar y a crecer. Nosotros ahora el día 15 tenemos un evento aquí en Reforma que traemos a todos los creadores y es uno de los puntos más guays porque tú ves cómo los creadores se juntan. Entonces, si igual eres más chiquitito, pero te están dando la oportunidad de juntarte con alguien mucho más grande, va a ser mucho más fácil para ti crecer. O sea, pero súper buena pregunta. Y otra duda, tú como marca, cuando llegas a una agencia y le dices lo que quieres hacer, ¿Sí? ¿cómo sabes, o aunque no sea con una agencia, cómo sabes que con el creador que estás contratando vas a competir? Porque a lo mejor tú les escribes a la agencia y ellos te mandan justo mayoritariamente a que te recomiendan y no a ti. ¿Cómo sabes que se vas a competir? Uf. Ahí has dado, ¿eh? A ver, es complicado. Es complicado porque al final nosotros trabajamos en base a lo que ha sucedido anteriormente. El riesgo más riesgo es trabajar por primera vez con un creador. Eso es gambling puro. Es darle a la bonoloto y a ver qué número sale. Con creadores que son más estables podemos tener una idea aproximada de cómo ha ido. Y puede darse la situación de que no sea como esperamos. Si no es como esperamos, volvemos a lo que comentábamos antes y nosotros trataremos de hacer lo posible de forma orgánica para que esto acabe funcionando. No obstante, las plataformas verticales nos han dado la opción de bustear vídeos y eso nos ayuda mucho a generar el impacto que si no lo conseguimos de forma orgánica, sea de forma paga. Prácticamente sí. O sea, te encargas de los boletos de avión, te encargas de... Bueno, en este caso hemos alquilado el hotel entero, entonces ha sido más fácil. Solo hay que distribuir habitaciones. Pero te encargas de los boletos, de los viáticos, de los Ubers. Van a los TikTok Awards y tú sabes a qué hora te los van a ir a recoger, a qué hora los van a ir a buscar. O sea, sí, habitualmente el acompañamiento es total. El caso del evento de Reforma es un evento cerrado que solo hacemos nosotros. Nosotros, a pesar de estas 30 personas que comentaba al principio, unas 20 y pico están en México y gran grueso de los creadores están en México. No obstante, una vez al año volamos a todos los creadores de la agencia, una vez al año, para que se junten y para que puedan, de alguna forma, interconectar entre nosotros y con nosotros, entre ellos y con nosotros. Eso sí que es sumamente importante, porque a veces, y parece una tontería, pero cuando las ves a ellas súper juntas, empezando a crear contenido, cruzando contenido, es cuando no te esperas que haya un tipo de Minecraft con una chica que sube beauty y que se están haciendo un trend en TikTok juntos, ¿no? Entonces eso suele generar muchísimo conflicto entre ellos. ¿Y cómo le hacen, ejemplo, si hay un creador de contenido que apenas está creciendo y a ustedes les interesa porque ven que es de su tipo de contenido y tiene muchísimas vistas? ¿Ustedes van y le preguntan, ¿ya tienes agencia? ¿O casi siempre ellos les preguntan? Pues mira, muy buena pregunta. Nosotros al principio, pues sí.
tirabas la caña y a ver qué pescas, ¿no? Es lo que hay, bombardeas a correos y el que te responde porque te ve buena gente, pues lo invitas a cenar. Pero ahora por ahora es algo distinto. O sea, tú siempre cuando veas que un creador pone @gmail, @hotmail en sus zonas visibles, es que es un creador independiente, habitualmente, o muy grande, pero habitualmente independiente. Y después cuando tú ves que pone @agencia Pepito, ya sabes que es un creador que probablemente esté firmado con otra agencia, y haces lo posible para que, si es un creador bueno y con mucha progresión, no lo vuelvas a perder, ¿no? De hecho, nosotros, uno de los chicos que más está creciendo aquí en México es Magma. Un chico que se llama Magma Boy, es un chaval que está fuertísimo y creciendo. Nosotros lo conocimos hace 3 años y era un chico que tenía 30 viewers. Pero sí que es verdad que tenía una fuerza muy grande, y ahora, pues, bueno, de hecho era una persona que trabajaba y que grababa con Sprint. Entonces ahí vimos que puede haber un potencial muy grande y a día de hoy es uno de los creadores más grandes de la agencia. Se menciona mucho la parte del crecimiento orgánico, entonces usted que lleva pues, varios creadores de contenido, ¿cuál es el patrón en común que existe para que genuinamente crezcas orgánicamente? Porque tanto en TikTok, que es una red social muy distinta, Instagram, Facebook, YouTube, Twitch, ¿cuál es lo que comparten en común para que genuinamente crezcan de manera igual? Porque hay veces que muchos que quieren hacer ese mismo contenido, o sea, les sale un patrón de que no, postea tal, haces esta cosa, y eso para mí, no, a mi perspectiva se ve antiorgánico porque está siguiendo un patrón. O sea, ¿cuál es lo que comparten los números en común para el crecimiento de uno de los que están en la agencia? Pues mira, muy buena. Es cierto que los algoritmos son cosas irracionales y difíciles de predecir. Es decir, nosotros no sabemos cómo va a funcionar el algoritmo de TikTok, pero estamos cerca de entenderlo. Esa es la diferencia. En un tiempo entiendo y asumo y espero que se logre saber un poquito más. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Tú decías, postear a tal día, postear a tal hora. Ese postear a tal día, postear a tal hora que a ti te dicen, es igual a que el algoritmo, sobre todo en las plataformas verticales, premia la regularidad. No es tanto que tú subas en el mismo minuto, en el mismo segundo del mismo día, pero sí es que si tu algoritmo ve que poco a poco vas subiendo, es mejor subir 4 vídeos en un mes, lunes, que no subirlo lunes, martes, miércoles, jueves y 25 días sin subir. ¿Por qué? Porque te diría, y aquí te corrijo lo que te he dicho, te voy a ser algo más específico. Las plataformas castigan la inactividad. Esa sería la definición correcta. Por eso premian la puntualidad y la recurrencia. Entonces te diría que la forma más clara de crecer sería esa, sería poquito a poco siendo lo menos inactivo posible y tratando de, siéndote sincero, de tener los máximos amigos posibles. Nosotros ahora mismo, si cualquiera de vosotros se viene con nosotros a la agencia aunque no tenga ni redes sociales, podemos hacer que seáis un perfil de creador, crear ese perfil de creador, porque si de repente os ponemos a hacer stream con cualquiera de los chicos que tenemos o a vídeos de TikTok o de YouTube, es muy probable que esos números crezcan. Hola, mucho gusto. Qué bueno que el gusto es mío. Justo como agencia, ¿cómo manejas esa tendencia que hay hoy en día que las empresas justo quieren volverse como creadores de contenido y pues las agencias les ofrecen muchos videos, muchos paquetes, repetición, pero a lo mejor tú con el cliente le planteas el escenario de que esa repetición puede ser peligrosa para su valor de marca y puede afectar ahí sus ventas, o cómo manejas esa nueva tendencia de creación de contenido de las marcas, ¿no? Que se quieren volver como influencers. Mira, aquí te diré que yo soy muy fan, pero muchísimo, de que las marcas se posicionen. O sea, a mí me encantaría ver a McDonald's y a Coca-Cola con una bandera LGTB. Me encantaría. ¿Qué sucede? Que las marcas, según el momento, no lo hacen. ¿Por qué? Por miedo a la repercusión que voy a tener en el mercado. Yo creo que habrá un momento en el que todas las marcas van a tener, seguro, que acabar posicionándose en muchísimas cosas. Y eso va a suponer indirectamente que empiecen a crear contenido. Uno de los ejemplos, cuando tú estás hablando, lo que más me viene a la cabeza es Duolingo.
Duolingo es el ejemplo perfecto de personas que además una de ellas queremos mucho y trabaja con nosotros en la agencia, pero que está muy mal de la cabeza, porque de verdad tiene unas ideas que son espectaculares, ¿no? Entonces, depende de cómo lo lleves. Por ejemplo, en el caso de Duolingo lo veo súper acertado, pero cuando ya te cruza una barrerita del cringe, ya no está tan bien, ¿sabes? Ya cuando ves que está siendo muy forzoso, estás tratando de ser políticamente correcto, o sea, estás tratando de ser políticamente incorrecto siendo súper políticamente correcto. Aquí es donde entrarían un anexo nuestro, que serían las agencias creativas. Hay agencias creativas súper grandes, o Ghibli entre ellas, por ejemplo, que hacen un trabajo buenísimo creando contenido a marcas ajustado a las tendencias actuales. Entonces, muy bueno. ¿Cada cuánto se tiene que cambiar ese mensaje? Por ejemplo, si le vengo de cabeza un anuncio en la calle, o sea, en redes sociales es muy efímero, pero cada vez no vas a estar cambiando ese anuncio, ¿sabes? O sea, era lo que me refería, ¿cómo no afectas ese valor de la marca o ese mensaje? O sea, por ejemplo, ¿no? Y creo que efectivamente en redes sociales es mucho más efímero, en acciones offline es mucho más, perdura muchísimo más en el tiempo, pero te diría que es relativo al producto que sea, porque si de repente estamos promocionando algo, una de las cosas que las marcas a nosotros más nos dicen, te pongo un ejemplo, cuando hay un videojuego que se lanza y nos piden poner un mural gigante de Monster Hunter, si el reveal es el 12, es altamente importante que el 15 ya no esté el cartel. ¿Por qué? Porque te disminuye muchísimo tu valor de marca, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es donde van los tiros. O sea, estos son cosas que hay que medir antes, en una fase de brief, antes que nosotros... O sea, para nosotros, como empresa, contra más esté mejor porque más facturamos. Pero, como valor de marca, tienes que establecerlo mucho antes, ¿no? Vosotros. Todo ello. Bueno, me da mucha curiosidad, ¿cómo es que llegaron a la decisión como agencia que en su mayoría iban a dedicarse al mundo del gaming o esta relación, por ejemplo, con Activision? ¿Cómo llegaron a todo eso? Me da mucha curiosidad porque ahorita investigué como en Instagram y así veo que hay mucho de eso y quiero ver desde dónde partió y cómo se ha ido desarrollando. Pues mira, claro que sí, y te agradezco muchísimo que lo hayas estado viendo. Te pongo en situación, el gaming era, de entre los creadores de contenido, el sector más descuidado. Y a día de hoy, grandes celebridades son nacidos del sector del gaming. Entonces, nosotros, gracias a dos creadores, una de ellas es la Chama y otro de ellos es Bobby, como os mencionaba antes, empezamos a pensar que debíamos de... El mercado necesitaba una especie de mecer, porque no había agencias especializadas en ello. Entonces nosotros lo que vinimos a hacer fue a cubrir el nicho que no estaba en el momento. Entonces, cuando tú te especializas tanto, o sea, nosotros estamos tan especializados que creo que si nos viniera L'Oréal ahora no podríamos agarrarlo como cliente. No por nada, de hecho una de las cosas que más estamos intentando es gamificar los productos. Nosotros tratamos cada vez más de gamificar marcas, es decir, hicimos una campaña con Mercado Libre, no hará mucho que hicimos un servidor de Minecraft brandeado de Mercado Libre, con muchísimos creadores dentro. Entonces estaban jugando con una especie de esfera central de Mercado Libre con un logo gigantesco. Entonces, eso es gamificar una marca tan grande como Mercado Libre. En el caso de Activision, por ejemplo, todo vino a raíz de los resultados que habíamos tenido con otras desarrolladoras. Y de repente nació la posibilidad de presentarte al pitch, y normalmente estas grandísimas marcas, como trabajan, es en un concurso de agencias, y dentro de ese concurso de agencias, las que ellas creen que mejor puede funcionar según las prestaciones que te están dando, ¿no? Estos pitches son los que acaban decidiendo, ese equipo comercial es el que acaba decidiendo quién va o quién no va a ocupar ese lugar de agencia, lo que nosotros le llamamos retainer, que es la agencia exclusiva de esa marca. ¿Cómo está estructurada su agencia?
O sea, te refieres internamente como nosotros, ¿no? En recursos humanos. Mira, nosotros tenemos, bueno, lo dividimos, te diría, en, pues lógicamente hay un equipo, hay un C-level, ¿no? Más o menos, hay un equipo directivo. Debajo de ese equipo directivo hay un equipo de ejecución. Al ladito del equipo de ejecución, que serían todos estos que ejecutan esas campañas, hay un equipo de talent managing, que son los que llevan a los talentos. Después tenemos un equipo de administración, que son los que llevan toda la parte burocrática, un equipo de diseño, que son los que llevan toda la parte de diseño, porque a veces también nos encontramos en la situación de necesitar cubrir, por ejemplo, redes sociales de algunas marcas. Entonces necesitamos tener un equipo de diseño para poder llegar a esa request que la marca nos vaya a hacer, ¿no? Y ya por último, te diría que tenemos todo dentro de ese equipo de talent managing y demás, y de ese equipo de ejecución, son los que trabajan a diario para que esas campañas puedan ser, hostia, qué ráfaga, ¿no? Locura. Mamá. Entonces eso sería un poquito el cómo nosotros estamos viviendo. Sentidos libres, si tenéis más dudas, todo tuyo. Por ejemplo, cuando fichan a un creador de contenido, ustedes lo proveen de ciertos editores, le dicen como, no, pues si quieres te podemos dar a tu disposición un equipo de edición y tú ya les explicas cómo quieres que quede el video, más o menos qué enfoque, ya funciona así o tienen otro como planteamiento. Una vez tú entras a la agencia, ya de entrada ya te decimos, oye, te vamos a proveer, si quieres, pues puede ser de un equipo de coaching, de un equipo de edición, de un equipo de corte. Normalmente los vídeos, como se graba, hay una persona que corta y el que corta después lo pasa a otra persona que edita. No suele ser la misma persona que edita la que corta, porque igual de bruto tenemos 90 gigas. Entonces necesitamos a alguien que corte y una vez hemos cortado, vamos a la parte de editar. Y eso nosotros como agencia lo proveemos, sobre todo también para las campañas, para que sea muchísimo más simple. Y bueno, Venga, voy a ir y vuelvo a ti. No, yo te iba a salir un poco del tema, pero te quería preguntar de cómo, por qué decidiste pasar de ser abogado a dedicarte a una agencia. Porque la vida del abogado tiene que ser dura, ¿eh? Yo la viví un poco, pero la verdad tiene que ser jodido, si ya la de ahora también es jodida. Pero sobre todo porque, aparte de eso, yo en su momento ya he intentado tener otros negocios aparte, desde pequeño, ¿no? Bueno, aunque tenga el pelo blanco es porque me cuido poco y me maltrata mucho la vida, ¿eh? Pero parezco más mayor de lo que soy, pero al final, a mis 28 años de vida te puedo decir que es necesario, o yo os lo diría a vosotros, no tener miedo a emprender cuando veis un nicho de mercado. Y aquí había un nicho de mercado muy bestia, que fue el que nosotros fuimos a por. Pero sin tener idea, ¿eh? O sea, a la guerra con un cuchillo. Bueno, es como dos preguntas para contestar. ¿Alguna vez han trabajado con El Último Círculo? Es gran amigo. Es que él normalmente suele hacer muchos como dibujos y quiero saber si hay como un equipo detrás que lo ayuda o él directamente ya editó el video con los dibujos que hace. A mí me parece muy interesante los creadores que ya no solo es, no grabamos, no, ya se ponen a editar en otro tipo y me parece muy bueno, muy atractivo. Él, te puedo decir que es, de hecho no sé por qué me suena, que puede ser que vaya a esta universidad. ¿Vale? ¿Puede ser que vaya a esta universidad? Me suena que sí, creo. Es uno de los creadores de contenido más profesionales con los que me he cruzado. Yo estuve con él hace poquito en Washington para el algo de Activision, no sé, una gala o algo así, seguro, y me lo crucé y estuve ahí con él, nos fuimos a cenar. Es uno de los tipos, al igual que Marmota Espacial, no sé si también lo ubicas, Felipe es uno de los tipos más profesionales a la hora de trabajar, que él mismo se trabaja desde la primera gráfica hasta la última, y salvo que no se lo digas con tiempo, él no te va a fallar y va a trabajar excelentemente. O sea, por ejemplo, él es un ejemplo de uno de los creadores más profesionales que yo me he cruzado a lo largo de mi etapa en MC. Todo ellos. ¿Esas marcas, hay solo campañas para las que contratan una vez o hay una marca que ya sea como recurrente que siempre
llegue como a ustedes para hacer publicidad? Aquí es donde entra cuando nosotros somos retainers de una marca, que es decir, que somos su agencia para todo el año. Depende, o sea, los años no son de enero a diciembre, hay empresas que tienen años fiscales distintos, que te pueden ir de junio a junio, de julio a julio, depende. Que tú sabes que vas a llevar ese budget siempre tú, y tú vas a tener que llevar y ejecutar todas las campañas. Del otro lado, pues en esa parte es más fácil, del otro lado es más cuando se acercan a buscar al creador y entonces tú tienes que hacer lo posible para intentar vender a ese creador de forma efectiva. Has hablado mucho de los creadores como grandes que tienen su agencia, pero tienen como un equipo para encontrar como a creadores pequeños, por ejemplo, que están apenas empezando. ¿Cómo hacen para encontrar esos creadores pequeños y después si saben que eso tiene potencial, vamos a agregarlo, vamos a citarlo? Pues mira, a día de hoy MCR ya no agarra talentos chiquitos que vayan a crecer, salvo en casos de referencias concretas. Es decir, cuando nos viene Pipe y nos dice que un colega suyo, que es un gran streamer, que le ve muchísimo potencial. En ese momento sí que daríamos el paso a agarrar un creador más pequeño. Pero ¿por qué no podemos agarrar a día de hoy, tantos años después? Porque no tendríamos campañas suficientes para ayudarles a crecer. Porque habitualmente un creador pequeño trabaja por intercambio, trabaja dándose a conocer en programas de creadores de contenido de algunas marcas, y nosotros estamos especializados solo en campañas de pago. Entonces es por eso que habitualmente trabajamos más con creadores más grandes y no tanto en crecimiento, salvo casos concretos. ¿Nada más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo bien. ¿Tú cómo ves de sano o si el mercado de las agencias como para crear uno de los próximos años? Si la vas a crear mal. Fatal, fatal. No, hombre, no, que es competencia mía, no me jodas. Déjate, no me ha costado. Sí, no hay que tener miedo a... O sea, el problema de los creadores es que el 95% de los creadores que vas a encontrar ya tendrán agencia. Entonces, tienes que jugar a encontrar creadores chiquitos con los que tú puedas crecer con ellos. De los 70 creadores que tenemos en la agencia, unos 40-45 son creadores que llevan por lo menos 5 años con nosotros. Okay. Sí, era refiriéndome más como a publicidad o a marketing en general. Que por ejemplo, tengo el entendimiento que creo que aquí en México crece 10% como la inversión que se tiene en publicidad. 100%. El tema que hay, y por eso me parece súper interesante, es que hay agencias muy clásicas. Antes justo hablaba de Ghibli, te puedo hablar de Mediamonks, te puedo hablar de Circus, de agencias que llevan muchísimos años y que son multinacionales. ¿Cuál es el tema de ser multinacional? Es que tienes clientes gigantes, te va a venir Hewlett Packard y te va a venir Coca-Cola, pero vas a perder el sentimiento regional y local. Entonces, ¿por qué las agencias de publicidad y marketing más chiquititas, como lo que tú dices, ¿no? Que dan el paso a iniciar de cero en un mercado que está creciendo, tienen éxito? Porque conocen el mercado local. Entonces, si tú eres capaz de conocer el mercado local y ser distinto, por muy grandes que las otras agencias sean, tú vas a tener un valor diferencial porque vas a conocer el mercado. Entonces, sin ninguna duda, te animo y cuando te pidan creadores me avisas. ¿Alguien más? Bueno, empiezo con ella, después lo que tiene. Bueno. Yo quiero saber si los creadores como tienen una cuota de campañas, no sé si al mes, por decir, deben de cumplir como 15 al mes y si no se van de la agencia o qué. Nosotros habitualmente lo que tratamos de hacer, o sea, no tenemos un fijo de campañas porque depende de los clientes. Por darte un ejemplo, en diciembre hay 5 veces más campañas de las que hay en enero. Y en enero pues, nos da para comer arroz con pollo. Entonces está jodido el tema. No obstante, no podemos darles ni asegurarles un mínimo de campañas, al igual que no podemos y no debemos tampoco obligarles a aceptar todo lo que les damos. Entonces no habría una cuota fija, pero si miramos a lo largo de los años vas a ver que la media es muy parecida. Crecen las campañas conforme el creador crece. Por ejemplo, con lo de la inteligencia artificial, como agencia, ¿lo tienen muy regulado o
¿planean hacer algunas campañas utilizándola o lo tienen prohibido? ¿Cómo funciona esa parte? Porque ahorita con todo el estallido, pues... Nosotros hemos tratado de impulsarla al máximo, la verdad. O sea, al final es una herramienta que te facilita la vida y no me parece mal, o sea, al contrario. Nosotros intentamos impulsarlo internamente, intentamos impulsarlo del lado humano nuestro y del lado de creadores. A ver, es muy cantoso cuando le pides un guión a un creador y te envía un guión de ChatGPT. Si es que está hecho con puntos y barras, si es que ya sé de dónde viene. Bueno, hay que aceptarlo, son partes del juego que hay que aceptar, ¿no? Pero no me parece mal, o sea, nunca hemos tenido grandes problemas, por lo menos a fecha de hoy. Sí que es cierto que está en una fase muy beta y probablemente tenga que desarrollarse mucho más. De hecho, habrá puntos y ya los hay, que hay creadores de contenido que son IA. Entonces, hay creadores de contenido que no existen. De hecho, nosotros en la agencia en su momento tratamos de impulsarlo, de hecho aún sigue, una creadora de Instagram que no existe, está hecha con pura IA. Tengo otra duda, por ejemplo, en los eventos grandes tipo los SLAN, la velada, ¿ustedes también entran como patrocinadores y promotores? ¿Cómo funciona? ¿Se ponen de acuerdo y tipo ponen directamente su logo y toda la información? O sea, nosotros habitualmente entramos como patrocinadores con clientes, no nosotros como tal. Nosotros patrocinamos eventos a nivel de creadores. Cuando viene un creador y dice, quiero este evento, me cuesta tanto, si nosotros como agencia podemos entrar, les apoyamos y entramos. En eventos grandes, velada, Kings League, como te decía antes, y muchos más, es algo distinto y entramos única y exclusivamente cuando creemos que el cliente va a tener la aceptación del proyecto en este caso y viceversa. Entonces sí que entramos y trabajamos en conexión entre ellos. ¿Y cómo es la parte legal de la agencia? Porque supongo que también tiene que tener un poco de contrato. En la agencia ahora somos 3 abogados, de hecho. Entonces, nosotros en nuestro caso el foro de actuación es el foro español, porque la agencia está creada en España, a pesar de que el 90% de nuestra actividad es en Latinoamérica. Pero legalmente hablando, todas las campañas tienen su contrato, tienen su factura y siempre se va a soportar la factura, el contrato con el contenido que se ha dado del lado del creador. Después nosotros tenemos el contrato firmado del lado de la marca y si así nos lo requieren alguna idea en caso de que haya fechas de embargo de contenido. Por ejemplo, de parte de los creadores de contenido, ¿cómo está todo esto de derechos laborales? Ustedes ofrecen, sí, como prestaciones, seguros, en especial para los no concentrados a un solo lugar. Entiendo lo que quieres decir. Está muy mal la cosa, eso sí, está complicada. Pero nosotros como agencia tratamos de ayudarles en todo lo posible, pero nosotros no tenemos una relación mercantil con ellos. Nosotros tenemos una relación administrativa. Entonces, al haber una relación administrativa, no existe una relación mercantil que a nosotros nos obligue y a ellos se obliguen con nosotros a un mínimo de horas, a un mínimo de trabajo. De hecho, de forma muy habitual podemos considerar a los creadores de contenido como freelance, que trabajan por campañas, si así lo quisiéramos ver, que están bajo el paraguas de la agencia. Sobre los derechos laborales es lo mismo. Si te percatas, Twitch o YouTube no te contratan, tienes un documento firmado y ese documento es el que te provee de pagos desde Estados Unidos y no te establece unas horas de trabajo, sino que tú prendes las horas que tú quieras. Así te digo que tiene un punto de complicación y que la seguridad laboral no está en nuestra. ¿Alguien más? Pues oye, sin más os quería dar las gracias por venir, las gracias por escucharme a estas horas de la mañana. Espero que sepáis también que venir y llegar aquí así no sea salvaje a estas horas, pero bueno. Dicho esto, como os digo, daros las gracias, igual nos podéis encontrar allá donde queráis, me podéis leer en Forbes una vez al mes hablando de influencer marketing, nos podéis ver en Instagram, nos podéis ver en LinkedIn y de ahí en adelante si veis oportunidades, si veis ocasiones, no dudéis en escribirnos y tratar de buscar un hueco en este mercado con esta actividad.
Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta pronto. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de la Universidad Iberoamericana queremos darles un reconocimiento. Pues, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Encantado, ¿eh? ¿Qué? No nos van a dar permiso de salarios. No hay buena verdad. Yo no sé, o sea, conmigo no lo después, pero tienes que ir dentro de lo legal. No solo cuántos se vas a qué vas a hacer. ¿Cuántos besos? Entonces, no va a ser ya vimos estas noticias y es entonces yo procedo y esta chao, gracias. Encantadísimo, chao, gracias. Sí, no sé. Otra, chao, gracias. A vosotros. Sí, nosotros de hecho trabajamos todo aquí. Sí, casi todo. O sea, nosotros, vale, oficina física como tal no tenemos, perdón porque la estamos comprando ahora. Pero espero, ¿tú qué estás estudiando ahora?